Bueno, un segundito, yo prendo luces, que aquí esto se oscureció. Horrible. Bueno, a ver, nos falta la mitad todavía. ¿Cómo les terminó de ir entonces con los artículos? Sebastián, ¿qué artículo trabajó? Yo trabajé el de an overview of self-similar implication of the network design. O sea, que hablaban bastantes cositas de, digamos, la necesidad de de hacer la parte de la naturaleza del tráfico de redes, que es la más importante, y pues mostraron bastante en cuanto como la línea del tiempo, la evolución de las redes, desde descubrieron cada una de las redes, pasando por la LAN, la WAN, y cada uno de esos trabajos, cómo afectaron pues, lo que ya pues, venía pasando, ¿no? En cuanto a datos y todas las cosas. Le explican bastante pues, a fondo, matemáticamente, muchas cosas que pues algunas me quedaron claras, otras no tanto, pero al menos creo que en general pues está un poquito pues bien, no sé. Listo, perfecto. Ahorita las discutimos entonces. ¿Y Jaime? Pues yo hice lo del, la primerita creo que era Modeling Self, Similar Traffic o Multi-Serving Networks. Pues en sí, pues también hubo partecitas que entendí, pero pues también había como mucha fórmula de estadística, pues de probabilidad venteada. Entonces, pues algunas fórmulas no me quedaron tan claras, pero pues hablaba como que del paso de de las comunicaciones de antes, que era solo telefonía, donde era como más fácil de predecir o modelar lo que iba a pasar, a como es ahora, y como que y como que los últimos estudios han mostrado que los tráficos tienen como características de fractales. Entonces, como que está basando todos los estudios de ahora en eso. Eso fue lo que leí. Listo. Si les parece, mientras llega el resto, parece que les pegaron las cobijas de la siesta. ¿Quién quiere ir empezando? Profe, pues si querés empiezo yo, no hay problema. Listo, dale. Vení de una vez, te doy entonces. Ok, ya estás de coanfitrión, o sea que ya puedes compartir. Listo. La idea es que de una vez en la presentación vamos aprovechando para resolver dudas, para ir mirando las cosas, o sea, entre todos, todo el que tenga dudas, preguntas, inquietudes, pues aproveche y las hace y vamos resolviendo las dudas de una vez, ¿vale? Listo, profe. Pues como ya dije, me tocó lo del modelado del tráfico similar de redes multiservicio.
que pues el modelado en épocas pasadas, hasta la década de los 80, pues el servicio más prestado era la telefonía. La probabilidad de recibir llamadas I durante el intervalo de tiempo T con una intensidad de llamada lambda se define mediante la fórmula de Poisson. Pues esta era la fórmula que más se utilizaba en ese tiempo como para modelar el servicio. Pero ahora hay un problema, es que no se puede usar Poisson en la actualidad. Esto se generó gracias a la aparición de las computadoras personales y los servicios de multimedia que cambiaron la naturaleza del tráfico. Se observó que había ráfagas de paquetes y se observaron dependencias a largo plazo, por lo que no se pudo seguir usando Poisson. Los estudios de los últimos años han mostrado que el tráfico de red posee características de autosimilitud o que son fractales, como vemos en esta imagen. Es decir, que cuando uno se acerca a un punto de la imagen, como que vuelve a su inicio. Es algo curioso. Las características del tráfico autisimilar es que la disminución lenta de la dispersión durante el aumento del periodo de observación, la disponibilidad de dependencia de largo plazo y la naturaleza fluctuante del espectro de potencia. Hay como unas condiciones para la autosimilitud en estadística, es que, pues, que estas fórmulas, digamos la del promedio, la de la dispersión y la función de autocorrelación, cumplan con esto, donde aquí H es el exponente de Hort, que es importante, y A es un número positivo cualquiera. En este caso, el exponente del Hort, al aplicar estas fórmulas, tiene que estar entre 0.5 y ser menor o igual a 1. Las clasificaciones según el exponente de Horst. Cuando el exponente de Horst está entre 0 y 0.5, se dice que la serie de tiempo es antipersistente. Si el sistema crece en el periodo siguiente se espera que haya una recesión. A estas series se les denomina como ruido rosa. Aquí cuando el exponente de Horst es igual a 0.5, se dice que la serie temporal es estocástica. Estocástica es decir, como que es al azar. Y se le denomina ruido blanco y también indica una ausencia de autosemejanza. Y finalmente cuando Horst es mayor a 0.5 y menor a 1, se dice que una serie de tiempo persistente. Es decir, si crece, crecerá más mañana y si crece hoy, decrecerá más mañana. Cuanto más cerca esté de 1, sus características de fractal serán más evidentes y se le denomina ruido negro. Pues en este caso yo estoy buscando en internet y como que no logré encontrar que era ruido negro, así como, digamos, el ruido blanco es como lo que aparece en la televisión y todo eso, pero pues no encontré ruido negro. No sé, ahí profe tenía la duda que como que era exactamente ruido negro y dónde cómo lo podía ver. También en la lectura se toca sobre el modelado de SMS, pues no tiene nada que ver pues tiene algo que ver con la mensajería, pero pues no sé si sea por eso. Este modelado está diseñado para aplicaciones de servicios que entran en intervalos aleatorios, donde la duración del servicio también es de carácter aleatoria. En la lectura también habla de algo de periodo on y off. Estos dos periodos son independientes y están distribuidos de manera idéntica. Solo se van a generar paquetes en la posición de on. La aparición de la autosemejanza se explica por el efecto Noah y la distribución de Pareto se puede utilizar para lograr este efecto. Es decir, Pareto entra aquí como para lograr el efecto Noah, que es lo que genera la aparición de autosemejanza. Aquí podemos ver la fórmula de Pareto y el parámetro A también, como que dependiendo de los valores que agarre, nos va a dar como los valores promedios y la dispersión de la siguiente manera. Cuando A es mayor a 0 y, aquí me faltó, menor o igual a 1, qué pena, menor o igual a 1, me faltó el 1, el valor promedio y la dispersión serán infinitos. Para A menor a 1 y mayor o igual a 2, el valor promedio será finito y la dispersión será infinita. Y para A mayor a 2, el valor promedio y la dispersión serán finitos. Y eso fue como lo que logré entender de la lectura. ¿Cuál fue la del artículo? ¿Cómo, profe? El artículo, ¿cuál fue el que revisaste vos? El que aparece primero en los artículos, no aparece el nombre de Moodle, sino que aparece como 841, 841, 2438.
Es el de Modeling Self-Similar Traffic of Multi-Serving Networks. Sí, el de los rusos. Sí. Ok. Pues el artículo, pues hubo unas partes que, pues como que usaba mucha estadística y entonces ahí como que sí me perdí un poquito, porque como son modelados, entonces usa mucho funciones de probabilidad, digamos también como que lo del efecto Nova no me quedó muy claro porque lo fui a buscar en internet y no me aparecía como casi información. Entonces, ahí hablaban mucho, ahí hablaban del efecto Nova para lo de los periodos on y off y como que eso era lo que los volvía fractales. Entonces, pero esa parte no la logré entender bien. Probablemente el artículo el de Melo y Oliveira, el de este año, ese explica un poquito más ese tema del on-off. Y un poquito lo que pasa es que, o sea, el modelado on-off es porque la red envía paquetes o no envía paquetes. Ese es lo primero. ¿Cuántos paquetes envía? Siempre va a usar la máxima capacidad disponible para enviar paquetes. Y el periodo on depende pues, de cuánto se demore, cuánto es la longitud del paquete. Cuando vos vas sumando diferentes estados on de diferentes equipos en una red, pues se te va generando ese efecto. Eso es básicamente ese es el efecto Nova, que es lo que te hace que el tráfico tenga ese comportamiento autosimilar. Porque se reduce como a una sumatoria de estados on u off que al final te dan un tráfico total en la red. Ah, vale, profesor, eso sería como sumar los periodos on y off. Sí. Y en los periodos son uno como que toma la máxima capacidad. Sí, sí. En la mayoría de las redes, en general en las redes, la característica es que el dispositivo siempre utiliza la máxima capacidad disponible. Ah, vale. Gracias, profe. Listo. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién va de segundo? ¿Quién? ¿Sebastián o Francisco? Yo puedo ver si quieres, profe. Dale, adelante, ya te doy. Listo, ya puedes. Vale, voy. Presentar. Espera, estoy poniendo la presentación. Voy. Ya. Espérate, lo pongo en inicio. ¿Ya sabe, profe? Ahí se está viendo la presentación ya. Listo. A mí me tocó el artículo que se llama An Overview of Self-Similar Traffic Its Implication in the Network Design. Bueno, en este artículo, como en resumen, podríamos decir que empieza hablando de la necesidad de conocer la verdadera naturaleza del tráfico en las redes de computadores, pues porque es un requisito clave en el diseño de las redes. Después sigue con lo que pues, habla mucho, que es el fenómeno de la autosimilitud como una característica de tráfico en las redes de cliente-servidor, actualmente en entornos de LAN, pues que son dominados por protocolos Ethernet y por protocolos TCP/IP.
el desarrollo de los simuladores de los tráficos de red hablan de la importancia de lo necesario que es para describir y para hacer que describir un tráfico de red mucho más realista y hacer un diseño de recursos y protocolos pues que se acerque lo más a la realidad, ¿no? Entonces hablan de cada uno de los modelos y de cada una de las cosas que, bueno, pues, que hacen parte de estos procesos. Bueno, al inicio hablan mucho de las actividades clave para el diseño, operación y mantenimiento de redes. Básicamente nombran tres, bueno, serían tres claves que no se pueden pues, dejar pasar a la hora de diseñar o tratar de hacer como una aproximación al tráfico de la red. Lo primero es el dimensionamiento de recursos. Cuando hablan de dimensionamiento de recursos, hablan de todo lo que tiene que ver con routers, switches y todo lo que hace parte del hardware que afecta a la red. La calidad de servicio también es un ítem muy importante para la red, para la calidad de la red. Siempre un reto predecir, pues, digamos, lo que va a pasar en la red, porque pues pueden haber muchas fluctuaciones de muchos, bueno, no sé, de muchas cosas en la red. También está la parte del diseño del protocolo, que es muy importante para cuando se va a cuando se va a, cuando se quiere pues hacer un acercamiento a alguna red, es muy importante hacer el diseño e implementar un protocolo pues que acerque lo más posible a lo que queremos. Bueno, después hablan del modelo en el cual ellos se basan como para explicar en el artículo, que es el modelo de Poisson y de Markovian, en el cual pues primero lo explican, ¿sí? Para dejar claro pues cómo funciona. Las características principales pues, del modelo serían la parte de que la llegada y las solicitudes de paquetes son eventos aleatorios, la llegada de solicitudes de paquetes son eventos independientes, es decir, la llegada de un paquete no determina la llegada de otro y esta propiedad, pues como sabemos, se le conoce sistema sin memoria, un sistema sin memoria. En el análisis, el intervalo del contador se divide en subintervalos, es decir, en deltas que se acercan mucho a cero. ¿Qué significa eso? Que son demasiado pequeños y que solo un evento o ninguno son observados. Es decir, que es muy complicado pues, medir algún evento ahí porque pues, son demasiado pequeños el intervalo del contador. Y cuarto, la distribución del número de solicitudes y de paquetes es proporcional a la duración del intervalo de tiempo observado. ¿Qué significa esto? Que el proceso de llegada sigue una tasa predeterminada. Bueno, como último característica de este modelo es que la distribución de probabilidad para el número de llegadas de paquetes es discreta. Ok. Seguimos con una gráfica donde más o menos explican lo que dije anteriormente. En cuanto gráficamente explican la parte de cómo funciona el sistema de Poisson, donde está la variable de tiempo, la variable de tráfico generado y cada uno de los paquetes y de los pues en español. Bueno, cada uno de los paquetes que llegan y que se mueven dentro de la red. Es la representación del tráfico entrante. Básicamente es esta gráfica lo que explica. Continúo con una discusión que es de las más importantes en el documento y de lo que hablaba también mi compañero Jaime, que es por qué no utilizar los modelos de Poisson, ¿sí? Entonces ellos empiezan diciendo que contrariamente al modelo de tráfico de Poisson, el tráfico real de estas redes, y cuando me refiero a estas redes, son las redes Ethernet, WAN, BBR, creo que tenía que ver con sonido, algo así, ATM y ICDN y otras redes que pues son muy importantes actualmente. Se observa que en estas múltiples redes y en estas múltiples escalas de tiempo no se suaviza. En cambio, muestra picos en múltiples escalas de tiempo de observación, en comparación con el tráfico con características de SRD. SRD es ¿qué? Short Range Dependence. Short range, dependencia de rango corto. La estructura de correlación se mantiene durante varias escalas de tiempo y el tráfico presenta una característica de intervalo de dependencia largo o dependencia de largo alcance, que es de largo alcance.
Ahora pasamos a explicar un poco más lo del largo alcance, donde dice que la característica del largo alcance es relevante en el sentido de que el comportamiento del tráfico, cuando se observa a través de diferentes escalas de tiempo, es de gran importancia en el análisis de desempeño, control de flujo y congestión de la red, ya que la demanda de asignación de buffers en nodos de contención, latencia de actuación de los mecanismos de control de flujo y la congestión, y hasta cierto punto la demanda de ancho de banda dependen de la escala de tiempo de muestreo o de la observación del tráfico. Entonces, con esto ellos llegan a decir que pues básicamente lo que se acaba de decir aquí es que implica directamente cuestionar la validez de los resultados obtenidos en el análisis de desempeño y control de la red, utilizando modelos de tráfico basados en Poisson. Entonces, los modelos con características de short range dependence son utilizados como base para las actividades de diseño, operación y mantenimiento de la red. Entonces, básicamente aquí hacen una comparación y muestran la importancia de uno y el otro, y de por qué pues el Poison no, pues digamos que no se acerca tanto a lo que realmente es el tráfico de la red. Y como conclusiones pues de lo que mejor, lo que yo pude entender eh, del texto, fue que los procesos de Poison no reflejan ni se aproximan al comportamiento real de las redes actuales, lo que a menudo conduce a un dimensionamiento incorrecto de los recursos, principalmente elementos en disputa y ancho de banda del canal. Esta es una de las cosas que ellos hicieron mucho énfasis. Básicamente fue el objetivo del artículo, en el cual ellos quieren pues hacer ver a la gente y a las personas que aún defienden o quieren mostrar los procesos de Poison para hacer la parte de tráfico de red, que hay otras opciones. Entonces, hablan de la necesidad de adopción de modelos que tengan en cuenta la autosimilitud presente en el tráfico. Y entonces, pues, un concepto que, pues, no sé si no creo que me haya quedado muy claro, pero pues, digamos que básicamente es como la importancia que ellos quieren mostrar en el texto. Lo más importante que ellos quieren mostrar a la comunidad. ¿Listo, profe? Sí, gracias, Sebastián. Sí, allí el tema es que a lo largo de los años, aunque este tema de la autosimilitud o autosimilaridad es algo que se conoce desde finales de los 90, cuando por primera vez como se habló del tema, se hizo el análisis y a lo largo de los años se han seguido como haciendo verificaciones. Sin embargo, pues todavía se siguen dimensionando redes utilizando las técnicas anteriores, los modelos de Poisson, entre otras cosas porque en los textos de redes de hace algún tiempo se modelaban el tráfico de redes como procesos de Poisson. Es más, en el libro de Tannenbaum, al menos hasta la tercera o cuarta edición, no recuerdo en qué edición es que va en este momento, ya se me olvidó, pero el libro de Tannenbaum, por lo menos hasta la tercera edición, seguía hablando del modelado de tráfico en términos de Poisson. Fíjense que este artículo es un artículo de este año. Tiene una característica, es que es un artículo que todavía no tiene revisión por pares, es decir, es básicamente un borrador todavía, pero es un artículo de este año y hace referencia a que aún todavía se sigue como manejando esa problemática. Sin embargo, y ahorita al final, cuando ya Mateo nos cuente un poquito qué fue lo que hizo, ya muchas herramientas incorporan mecanismos para simular, para generar tráfico con características autosimilares, que es basado en la distribución Pareto. Ahora, un detalle que creo que al menos a los dos que han expuesto hasta ahora les ha aparecido es que aparecen distribuciones estadísticas que creo que para ustedes eran completamente desconocidas, a pesar de que ustedes ya vieron un curso de estadística, creo que vieron inferencia estadística, si no me equivoco. ¿Es así? Sí, profe, lo vimos. Aparecen unas distribuciones estadísticas que creo que para ustedes eran hasta ahora absolutamente desconocidas. Y esas son las distribuciones estadísticas que en general funcionan en teoría de tráfico y en las redes. Es decir, hay muchísimas distribuciones estadísticas, hay mil distribuciones estadísticas, porque
si algo es claro en el mundo real es que pocas cosas se ajustan a la distribución normal. Digamos, el mundo real no es tan normal como esperaríamos de la distribución normal. Entonces, hay un montón de distribuciones estadísticas y en este caso pues aparece la distribución Pareto, que es la que se suele utilizar para generar este tipo de tráfico, que ahora en la presentación de Jaime pues algo mencionaba. No sé hasta ahora qué dudas existenciales les han surgido a ustedes con respecto a esto que han visto en los artículos, qué cosas como que no les quedan claras. Creo que más bien como un ejemplo de la representación de la autosimilaridad, porque de seguro que no es igual que un fractal, de que se escala directamente igual. No es exactamente igual. Precisamente en este artículo que acaba de exponer Sebastián, hay un par de gráficas de la figura 3 que muestran tráfico real. Entre otras cosas, hay unas fuentes de datos, unos datasets con tráfico real de diferentes, incluso en diferentes años. Aquí en este artículo mencionan uno que ya no me acuerdo ahora cuál es. El de Belcore Morris Research and Engineering Center. Ellos toman datos de ese dataset y en la figura 3 de este artículo muestran el ejemplo de cómo es el comportamiento del tráfico y hacen la comparación, digamos, qué pasa con el tráfico normal, el tráfico de Poisson, cuando uno lo va viendo en periodos de tiempo cada vez más cortos, llega un momento en que es prácticamente estable. Mientras que el tráfico de redes, independientemente de la escala en que lo mires, el comportamiento es exactamente el mismo. Y esa es, digamos, la característica de autosimilaridad. O sea, no es, desafortunadamente, o no sé, o afortunadamente, no es pues como el fractal ese que le muestran a uno el copo de nieve, que es el típico fractal que aparecen en todas las animaciones que uno encuentra por ahí, sino que es simplemente un comportamiento en el que no importa la escala de tiempo en que lo mires, o sea, no importa qué tanto estés ampliando el tráfico, pues vas a ver un comportamiento más o menos similar. Ya si te vas pues a un detalle súper minúsculo, pues probablemente vas a ver un comportamiento un poquito diferente, pero nunca un comportamiento estable. ¿Sí? Incluso aún si te vas prácticamente a nivel de tamaño de paquete, no vas a ver un comportamiento completamente estable del tráfico. Cosa que sí pasa con el tráfico de Poisson, que es como la principal diferencia. Una cosa que me gustaría resaltar de este artículo en particular es, Mateo, ¿te puedes devolver? Perdón, Sebastián, ¿te puedes devolver por favor a la diapositiva donde mostras el contention node? Eso. Aquí aparece un elemento que ellos lo denominan de una forma genérica un contention node, pero realmente, como ellos mismos lo dicen, ahí están haciendo referencia fundamentalmente a un enrutador o a un switch MPLS, que son como los dos elementos por excelencia que tenemos en las redes de datos. Y parte del tema es que ese contention node, de alguna manera, como su nombre lo indica, hace de un elemento de contención que además ellos hacen referencia al tema, por ejemplo, de los buffers y de los algoritmos de control de flujo, que son los mecanismos que tienen implementados los protocolos como TCP/IP para lidiar con este tipo de tráfico. Entonces, el contention node es un elemento fundamental porque el diseño de ese contention node me va a permitir a mí darle un mejor manejo al tráfico de la red, sabiendo que es un tráfico autosimilar, teniendo en cuenta lo que ya habíamos comentado alguna vez, que el contention node, que si yo diseño unos buffers demasiado grandes, eso tampoco es conveniente. Y el control de flujo es una característica
del TCP, el protocolo TCP específicamente, que lo vamos a discutir en su momento cuando hablemos de TCP, y hace referencia sobre todo a un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Floyd, por la autora de uno de los trabajos más importantes sobre ese tema de control de flujo en sistemas TCP, que es Sally Floyd. Y es una forma como el TCP de alguna manera le dice a veces a los nodos emisores, no le puedo recibir más paquetes en este momento, espérese un ratico, hasta que le vuelvo a permitir que me envíe paquetes. ¿Bien? Entonces fíjense que ahí hay un tema, y lo muestra esta figura también, que hay un request package, donde el nodo de alguna forma le está pidiendo permiso al contention node para enviar información. Y eso es parte, digamos, de ese manejo. Si yo lo dimensiono adecuadamente, y para eso precisamente está el tema de la simulación del tráfico, pues puedo determinar el tamaño correcto de los buffers de un enrutador, cuánta memoria es la que debo tener en un enrutador de acuerdo a las características de la red que tengo, cómo asignar los buffers dentro de ese enrutador, y luego eso me lleva al ancho de banda de salida, y todo eso está interrelacionado. ¿Listo? Entonces ese es como el asunto que quería recalcarles yo aquí con respecto a este artículo en particular, que está muy relacionado con el otro, que el otro artículo también más o menos. El otro artículo, digamos, que se separa más en la parte matemática de cómo generar la función de Pareto, cómo generar el Pareto. Fíjense que hacen mención a otra distribución que es la Weibull. La característica que tienen esas dos distribuciones es que son distribuciones, en inglés es el término es long tail, son distribuciones asimétricas que tienen como una extensión, una asimetría hacia un lado bastante pronunciada. La Weibull en particular tiene una cierta similitud con la distribución normal, pero es como una distribución normal movida para un lado, donde la media no está justo en el centro de la distribución normal, sino que está muy movida para un lado. Y si miran la Pareto, que hay una gráfica de la Pareto en este artículo que acaba de presentar Sebastián, la Pareto también tiene un sesgo bastante grande cuando uno mira la función de densidad la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad en la Pareto, que puede parecerse a la exponencial, y eso también a veces causa confusión y es parte de la discusión que ha habido a lo largo de muchísimos años, donde muchos autores han dicho, venga, pero es que esto me parece a la exponencial, ¿por qué no seguimos usando la exponencial? ¿Por qué no seguimos usando tráfico Poisson? Pero el hecho de que la Pareto me sirva para generar tráfico autosimilar no significa que, perdón, el hecho de que la Pareto se parezca a la exponencial no significa que la exponencial me sirve para generar tráfico autosimilar, porque al final la Pareto se aplica a cada uno de los individuos dentro de la red, que al sumar las distintas distribuciones de esos individuos me generan ese tráfico autosimilar. Y ahí es donde me sirve la Pareto, y la exponencial no funciona igual. Y eso es toda una discusión de si sí o si no, pero vamos, experimentalmente se ha comprobado hasta ahora que la exponencial no funciona igual. Listo. Podríamos entonces continuar. Profe, la verdad no Señor, preparé la exposición. ¿qué artículo te tocó? Se había escogido yo te digo, profe. Telegraphic Engineer in the Broadband. ¿De broadband era? Ya. Señor. Ese es el de listo. ¿Qué alcanzaste a ver del artículo, básicamente? Dice que el tema principal es el modelado del tráfico debido al gran impacto del rendimiento en los sistemas BSIN.
BISDN, y que se analiza el concepto del tráfico de ráfagas, y que pues se discuten unos modelos de tráfico estocástico que son los del on-off, las moduladas de Markov y las de llegada de Markov. También que se revisa el campo reciente autosimilar. También decía como decir, que había una evidencia empírica de las llamadas, de que la llamada se comporta más o menos Te silenciaste. sí, profe, claro, es que estaba aquí abriendo los apuntes. Dicen que la llamada se comporta más o menos como un proceso de Poisson, que se utilizan para modelos de colas relativamente más simples que exploten su falta de memoria, que así que la ingeniería de tráfico se convirtió en cierta medida en un negocio de rutina, canonizado en tablas de Erlang y Excel. Y pues aquí él muestra como unas ecuaciones en donde él va explicando contigo. Cómo funciona cada uno de los modelos estocásticos, pero pues la verdad no lo preparé muy bien, ni lo terminé de Vale, leer todo. entonces hagamos una cosa. Volvamos un momentico a la presentación de Jaime. Espérate, Jaime, te pongo de coanfitrión otra vez. Solamente para hacer una par de anotaciones y que luego miremos entonces lo de Mateo. Tenías una diapositiva donde hablabas de los tipos de tráfico, sino de los tipos de tecnologías de red, si no estoy mal. Pues no sé cuál, no me acuerdo cuál era. Hablaba de BBR, ATM. Creo que era la de mi compañero de Sebastián, si no estoy mal. Era la de Sebastián. ¿Cómo, profe? ¿Era la tuya, Sebastián, la que hablaba de ATM, BBR y eso? Ah, sí, yo tenía una diapositiva donde tenía... Ya. Comparto. Sí, pero espérate, te doy ya. Listo, dale ahí. Ahí. Ahí simplemente quiero hacer referencia a dos cosas, porque este artículo de estos brasileros habla un poquito, menciona el ATM y menciona la red digital de servicios integrados, y el artículo que le tocó a Francisco también habla de la red digital de servicios integrados, básicamente la BISDN, que es la broadband. Para ubicarlos a ustedes un poquito en un contexto histórico, en algún momento las primeras redes de datos digitales estuvieron asociadas a una tecnología que se llamó la red digital de servicios integrados en Internet, Integrated Services Digital Network, por eso es ISDN en inglés, RDSI o REDSI en español. Y esa REDSI tenía como dos variantes, algo que llamaba REDSI de banda angosta y la otra que era REDSI de banda ancha. Entonces se hablaba de ISDN simplemente o Broadband ISDN.
Las tecnologías subyacentes de esas dos redes eran, en el caso de redes de banda angosta, algo que se conoció como frame relay, y en el caso de la red de banda ancha, el ATM. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque hoy en día lo que se utiliza es MPLS, y en muchos aspectos MPLS toma algunas particularidades de ATM, sobre todo en la forma como maneja el enrutamiento y cómo maneja los rótulos de identificación de los paquetes para poder hacer el enrutamiento. ¿Cuál es la razón por la que, digamos, entraron en desuso, por llamarlo de alguna forma, el ATM, el frame relay y la respectiva red digital de servicios integrados? Uno, porque lo que prevaleció técnicamente hablando fue TCP/IP como pila de protocolos. Tanto ATM como frame relay y la red digital de servicios integrados estaban basados en una pila de protocolos distintas, más orientada al modelo OSI. Y metían en el nivel de red una vaina que se denominaba X25. X25 es el pariente europeo de IP, por decirlo de alguna forma. Y fue el protocolo de conmutación de paquetes que en algún momento se planteó en los 80s. Yo no he buscado en Google, pero podría apostar que si uno busca... Sí, señor, efectivamente. Ustedes pueden buscar, vengan, aquí les pongo en el chat una vaina que se llamaba Coldapac. Coldapac era la red colombiana de conmutación de paquetes. Eso fue una internet de los 80s, por llamarlo de alguna forma. Y como prevaleció TCP/IP, TCP/IP no era muy compatible ni con ATM ni con frame relay, mucho menos con la red digital de servicios integrados, porque una de las características más poderosas, de alguna manera, de TCP/IP es que los paquetes tienen una longitud variable. ATM tiene una característica, y es que los paquetes, o las celdas como se llamaban en ATM, eran de longitud fija. Y eso tenía algunas ventajas para algunos servicios, por ejemplo para video, tenía unas ventajas interesantes, pero cuando uno iba a meter tráfico IP sobre una red ATM, había mucho desperdicio, muchísimo desperdicio de ancho de banda. Entonces, de ahí saltamos a MPLS, que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora. Y cuando hablamos de BBR, que es Variable Bit Rate, eso es un término genérico, de eso hablamos la clase pasada. Lo que pasa es que se suele asociar con tráfico de video tipo YouTube, pues, o sea, no videoconferencia, sino video bajo demanda, video tipo YouTube. Mientras que Ethernet sigue funcionando más o menos igual que desde el principio de los tiempos. O sea, las primeras versiones de Ethernet como estándar del 802.3 datan de mediados de los 80s. El protocolo 802.3, sí, mediados de los 80s. Ya había redes Ethernet de pronto un poquito antes. Y las redes WAN pues hacen referencia a redes de área amplia, mientras que Ethernet casi siempre se asocia a redes de área local. Como vimos ya, hay algunos casos como el EPON, y cuando hablamos de Internet a 10 gigabits por segundo, a 100 gigabits por segundo, pues ya estamos hablando de redes Ethernet de área amplia también, pero usualmente cuando se habla de redes de área amplia ahí se engloban un montón de tecnologías. Entonces,
a lo que quería llegar es a que, aunque todos estos artículos que son de los 90 hace referencia a tecnologías relativamente antiguas, muchas de estas tecnologías han sido reemplazadas por tecnologías similares, en el caso de MPLS, que básicamente son compatibles con TCP/IP, que es el protocolo que prevaleció finalmente en términos pues, de funcionalidades y de mercado, digámoslo así. Ya si ustedes quieren esculcar un poquito más en la parte histórica de esto, pues hay temas interesantes allí. Pero lo cierto es que hoy en día trabajamos con TCP/IP. Con IP versión 6 podríamos simplificar muchísimas cosas. Con IP versión 6 particularmente, probablemente ni siquiera necesitamos cosas como MPLS. Sin embargo, ya hablaremos en su momento de MPLS. Listo. Era lo que quería como simplemente ampliar sobre este punto. Podemos ahora ya ir a la presentación de Mateo, que es el que nos falta, que le tocó mirar un poquito cómo es el tema de la generación de tráfico autosimilar. No sé, Mateo, si tenés presentación o simplemente tenés la herramienta o qué tenés planeado. Sí, que como que te comenté, no estaba seguro de si debía hacer presentación o algo, por lo que yo más vi era que era como un manual de cómo utilizar Wireshark. En el principio que explicaba un poco de conceptos básicos de redes, por ejemplo, lo de ARP, lo de cómo conectarse dependiendo de si es hub o switch. Pero espérate, ¿Wireshark genera tráfico? No, Ah, el análisis. por eso. Pero esas eran las dos letras que estaban ahí, las que sobraban. Ah, sí, no, perdón. Error mío. Ese fue error mío que se me olvidó borrar esas dos lecturas que no iban ahí. Ya porque de O sea, resto pues ya estaban. O sea, igual ustedes van a trabajar Wireshark, en eso estamos. Pero, digamos, la tarea es hacer un script o con la herramienta con la que van a trabajar ustedes, Mininet, o con NS3, que es otro simulador de redes, mirar cómo generar tráfico autosimilar. Ya, pues digamos que ya te hicimos algo de spoiler. Bueno, te hago un poquito más de spoiler. En este artículo de los brasileros, el de An Overview of Self-Similar Traffic, Its Implication in the Network Design, ahí se hace una descripción bastante buena de cómo se genera el tráfico autosimilar, cómo se genera la Pareto, cómo se ajusta la Pareto. Incluso hay un pequeño script en pseudocódigo para generar tráfico autosimilar. Entonces podrías utilizar ese artículo un poquito como referencia, pero la idea es mirar cómo se genera el tráfico autosimilar. A lo que finalmente me interesa llegar es que logremos hacer un experimento, al menos de simulación o de emulación con Mininet, usando tráfico autosimilar. Parte de la idea que tenemos con Juan Manuel es que uno de los experimentos sea con tráfico real en vivo, pero antes de llegar allá, pues que ustedes hagan algún tipo de ensayos de cómo generar tráfico autosimilar y miren eso cómo se comporta. Ya que te pusiste a esculcar con Wireshark, se me ocurre una idea adicional, y y ahí te puede ayudar Francisco, ya, tareita adicional para Francisco, es miren a ver si ustedes pueden hacer un experimento en el cual generan, por un lado, con el script que se diseñe Mateo, por un lado, generar tráfico autosimilar, ponerlo y analizarlo con el Wireshark y mirar y compararlo de pronto con una fuente de datos real como esta que describen aquí en el artículo. Si Sí, ustedes yo buscan pillé en internet van a encontrar muchos datasets de datos reales de tráfico de internet.
Perdón, ¿qué me decías? No, sí, yo pillé que por lo menos para analizar con WebChat había una herramienta que te permitía analizarlo gráficamente y así de pronto verlo mejor. Exactamente, exactamente. Entonces, pues yo creo que podemos ampliar el experimento en ese orden de ideas Vale. y entonces lo revisaríamos el jueves, que finalmente solamente fueron 2 de 6 hoy los que presentaron juiciosos, hicieron la tarea eh, completa, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Yo tengo una pregunta, pero es más de índole, yo creo que administrativa de la universidad. Profe, de pronto no Señor. sé si nosotros vamos a empezar a ver laboratorios en algún momento. Esa es una muy buena pregunta. La expectativa es que sí, pero no sabemos cuándo. Porque todo va a depender mucho de cómo evoluciona esta vaina. O sea, si ustedes vieron noticias el fin de semana, esto fue la locura. O sea, estos fueron los Juegos del Hambre, más o menos, versión Cali. La gente salió a rumbear como desesperada, como si hubieran estado encerrados 5 meses. Además, como si hubieran estado encerrados en una cárcel de máxima seguridad sin contacto con el mundo exterior. Cali no fue la única ciudad donde pasó eso. Bogotá como que estuvo por el estilo. En Barranquilla ni se diga, pues. Yo veía hoy unas declaraciones de la Secretaría de Salud de Cali donde expresaba su temor porque se nos venga un pico muy, muy grande. Si eso pasa, muy probablemente pues, la universidad va a seguir cerrada. Si la cosa no es tan horrible, entonces probablemente hacia mediados de octubre vamos a tener ya algunas actividades presenciales, específicamente laboratorios. Digamos que la buena noticia, por lo que me estaban diciendo hace un instante, una reunión que estaba justo antes de empezar a clase, es que el índice de mortalidad por millón de habitantes ha bajado. Digamos, en general aquí en Colombia ha estado relativamente bajo, pero ha bajado en el último mes. Y eso pues puede hacer que las cosas estén un poco mejor. Pero la respuesta clara es el que volvamos presencialmente y tengamos laboratorios, que es lo que todos queremos realmente, va a depender de cómo se comporte esta vaina en el próximo mes. O sea, según lo que pase ahora en septiembre, yo diría que en los próximos 15 días, si después de toda la pelotera del fin de semana esto no se dispara y no se colapsan no se nos colapsa el sistema de salud, probablemente sí podemos retornar a hacer laboratorios a mediados de octubre. Vale, profe. Bien. A ver, como para no quedarnos muy en blanco, voy a tomarme 5 minuticos para mostrarles alguito de MPLS. Simplemente como para hacer una muy breve introducción a MPLS. Si miran esa gráfica que hay en esa diapositiva, bueno, MPLS viene por Multiprotocol Label Switching. Como les decía hace un momento, ha habido muchísimos protocolos de conectividad, muchísimos protocolos de redes. Ya les mencioné Frame Relay, ya les mencioné X25, inclusive algunas de las cosas y una de las razones por las cuales les he mencionado tanto el tema RedSea es porque en la próxima unidad, en la unidad 3, cuando hablemos de redes definidas por software, tenemos que hablar de RedSea para explicar un concepto muy particular que se vuelve a retomar en las redes definidas por software. Entonces,
Básicamente a principios del año 2000, más o menos, a principios de la década del 2000, que teníamos un sancocho de protocolos y básicamente el asunto era cómo montar TCP/IP sobre todo lo que había debajo, sobre frame relay, sobre ATM, sobre Ethernet, sobre X25, que todavía había redes X25 cuando yo llegué a estudiar a España en el año 97. La internet en España funcionaba sobre X25. Eso a mí me pareció una cosa exótica, pero eso les da una idea más o menos de cuál era el sancocho que teníamos empezando la década del 2000. Y los problemas de enrutamiento eran bien complicados. Incluso, o sea, ya estábamos hablando de los problemas de IP4, ya estaba definido el protocolo IPv6, pero aparte de eso teníamos ese sancocho de protocolos y la solución que dio la IETF en ese momento fue MPLS. Y por eso se habla de multiprotocol, porque digamos, la característica de MPLS es que puede funcionar con cualquier protocolo que esté por debajo. Y la idea fundamental o la arquitectura fundamental de MPLS, como la ven aquí, es esto que se ve aquí en la mitad, lo que dice LER y LSR, es propiamente la red MPLS. Si ustedes miran, aquí hay unos RAS. Los RAS eran los servidores de acceso remoto con los que uno se conectaba cuando tenía acceso por línea telefónica. Estamos hablando de tiempos de bárbaras naciones. Entonces se hablaba de red telefónica conmutada, red digital de servicios integrados. DSLAM, haciendo referencia a ADSL, Frame Relay, ATM, o sea, ahí está todo el sancocho que había en ese momento. Y el core MPLS lo que plantea es unos switches de entrada que se llaman Label Edge Router o enrutadores de borde, es el término más común en español. Y están los LSR, que son los enrutadores de núcleo, o los switches de núcleo. El término es por Label Switch Router, donde fundamentalmente los LSR lo único que hacen es reenviar paquetes. Miran la etiqueta y la reenvían. Y los que ponen las etiquetas son los switches de entrada, los LER. Esta es una arquitectura simplificada, es decir, yo puedo tener una red MPLS con varias capas de tal manera que puedo tener etiquetas apiladas y hay todo un mecanismo para leer esas etiquetas apiladas. Ya en su momento hablaremos del tema. Pero la principal característica de MPLS es que simplifica el enrutamiento con unas etiquetas muy corticas que se pueden procesar muy rápido. Una de las discusiones o de los problemas que siempre se ha dicho de IP para el enrutamiento es que las direcciones IP son direcciones relativamente largas, el enrutador gasta mucho tiempo, procesamiento y memoria leyendo la dirección IP completa. Eso ha llevado a que en la práctica el enrutamiento IP no se haga completamente dinámico, aunque seguramente ustedes cuando vieron IP en el curso de redes 1 hablaron de los diferentes protocolos de enrutamiento, del algoritmo de Dijkstra, del de Bellman-Ford, etc. En la práctica, la mayoría de los administradores de red lo que hacen es tener rutas fijas con un backup para reducirle exigencias de procesamiento a los enrutadores. MPLS trataba como de resolver también ese problema. Luego veremos en IP6 eso ahí cómo entra, porque IP6, una de las características que tiene es que es muchísimo más fácil de enrutar que IP4. Pero la solución fue MPLS, dispositivos muy eficientes. MPLS en sentido estricto no está en nivel 3, pero tampoco es nivel 2. Digamos que algunos hablan de nivel 2,5 o algo por el estilo. Pero
Pero bueno, eso es toda una discusión que ya la tendremos en su momento. Pero esta es la arquitectura general de MPLS y lo que vamos a ver después es, bueno, exactamente qué hace cada uno de estos bichos, cómo se manejan las etiquetas, cómo se leen las etiquetas, cómo funciona el enrutamiento en MPLS. Y lo más importante, y por eso sigo insistiendo tanto en este tema del tráfico autosimilar, es porque uno de los temas gordos que vamos a ver cuando hablemos de MPLS, que ya creo que no empezaremos el jueves, sino el próximo martes, es hablar de ingeniería de tráfico, que ya es toda esta teoría que hasta ahora han estado ustedes leyendo sobre tráfico autosimilar, cómo aplicarlo directamente a manejar calidad de servicio y a manejar los diferentes parámetros de acuerdo a los tipos de tráfico que ya comentamos. Entonces, eso era simplemente lo que les quería mostrar por ahora. Luego ya entraremos en más detalles con MPLS. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o inquietud al respecto. ¿Ninguna? No, profe, de momento no. Listo, entonces. Quedamos pendientes de la presentación de Mateo y de Francisco para el jueves. No sé qué les pasaría a Duván y a Carlos. Bueno, Carlos sí sé que ha tenido problemas de conectividad, pero en el caso de Duván no sé qué le pasó hoy. Entonces, bueno, seguimos pendientes, nos quedarían todavía 4 presentaciones por hacer el jueves, ¿listo? Yo les mando de todas formas ahora un recorderis por el Moodle. Y pues nada, nos vemos entonces el jueves, ¿listo? Listo, profe. Bueno, chicos, que disfruten el resto del día. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.